Bueno, vamos a trabajar hoy con la distribución normal. Se le denomina distribución continua de probabilidad o densidad de probabilidad, dado que el área bajo la curva representa el porcentaje de la probabilidad de que ocurra un evento dentro de un determinado intervalo AB. Bueno, en este caso vamos a recordar un poquito, más que nada, el análisis de cómo calcular los valores de las probabilidades cuando ubicamos los valores de Z en la campana de Gauss. Para eso vamos a recordar algo que es muy importante antes de pasar a la ubicación de los valores y hallar las probabilidades. Vamos a hacer lo siguiente. Para empezar, recordemos que cuando estamos trabajando con el problema que se nos esté indicando, hay que normalizarla. En este caso, tenemos que la fórmula para hacer esa normalización es z igual a x menos mu entre sigma. ¿Qué significa o qué es esta X? Pues la X viene siendo los datos que, de acuerdo al contexto del problema que se esté trabajando, se le va a restar lo que es el promedio o la media y se va a dividir esa resta entre lo que es la desviación estándar. En este caso, en los problemas que se van a estar manejando, pues ya nos dan lo que es la desviación estándar y lo que es la media. Bueno. Recordando un poquito lo de la campana de Gauss, recordemos que toda completa la probabilidad es de 1, es decir, es de un 100%. Como en este caso la campana es simétrica, entonces quiere decir que esta mitad derecha tiene una probabilidad de 0.5 y la mitad del lado izquierdo tiene 0.5, así que las dos en conjunto pues ya nos daría lo que es 1, que equivale al 100% de lo que es la probabilidad. Cuando en un problema se nos presenta, ya normalizamos, ya tenemos la parte que corresponde a lo que nosotros vamos a buscar el valor de Z y todo lo demás. Cuando nos dé que nos piden la probabilidad de Z sea mayor a 0.6, ese valor de Z que ya que nos dio como resultado, hay que ubicarlo aquí. ¿Cómo voy a saber qué parte voy a considerar y cómo sacar si voy a, bueno, en este caso, una vez que encuentre cuánto equivale el valor de Z en la tabla para punto 6, entonces ya hago si es una suma o es una resta. Pero para que se entienda un poquito más esto, vamos a considerar lo siguiente. Bueno, a mí me están pidiendo en este caso que la probabilidad de Z sea mayor a 0.6. ¿Cuál es el área que a mí me va a interesar? Me va a interesar esta, todo lo que está del lado, ¿sí? Del lado derecho del punto 6. O sea, por eso se puso aquí una línea vertical. Y esta parte que acabo de sombrear, esa es la parte que nos interesa encontrar. Pero para eso nosotros necesitamos recordar que de aquí donde va lo que es la media, podemos iniciar en 0, hacia el lado derecho es 0.5, como ya habíamos indicado en la diapositiva anterior, que la mitad de la campanita es 0.5. Ahora, algo que les pudiese ayudar a entender cómo saber o cuál va a ser esa probabilidad, hay que buscar el valor de 0.6 en la tablita, ¿sí? En en este caso, es importante saber cuánto es lo que equivale el valor de Z para 0.6 y básicamente de aquí, del 0 hasta la colita de lo que es la campana, la mitad, es 0.5. Entonces, si nosotros encontramos el valor en esta parte blanca que no está sombreado, si nos vamos a lo que es en la tabla, si buscamos nosotros cuánto es el valor de 0.6, le va a corresponder, así como está en este ejemplo, tenemos lo que corresponde a 0.6, sería 0.2258. Bueno, ese punto 2258 corresponde a la probabilidad que hay en esta parte blanca que no está sombreada. Y toda completa es 0.5.
Entonces quiere decir que para que yo pueda encontrar este valor que yo tengo aquí sombreado, tengo que hacer que a punto 5, que viene siendo todo esto, le voy a restar esta parte blanca, que son los puntos, es el punto 22, este, 58. Entonces eso quiere decir que la probabilidad de z mayor a punto 6, pues va a ser igual a ¿qué? A punto 5, que es la mitad que corresponde a la campana, le voy a restar el punto 22,58. Entonces, cuando yo haga esa resta, a punto 5, yo le reste punto 22,58, me da punto 27,42. Entonces, esa es la probabilidad que yo estoy buscando. Entonces, se hace lo que es una resta. Es como que, por ejemplo, yo esté trabajando con distancias. Bueno, ¿cuánto mide de aquí de lo que viene siendo del 0 hasta el final? Es punto 5. Le voy a quitar este pedacito del 0 hasta donde llega la línea vertical, es punto 22,58. Para saber cuánto es lo que me queda, pues simplemente hago una resta. Vamos a pasar al siguiente que nos queda, que sería en este caso para la probabilidad de z es menor a menos punto 8. Quiere decir que son los menores son los que corresponden a lo que está del lado izquierdo de esta línea. O sea, todo esto que estoy aquí marcando, ahí se me salió. Acá, todo esto es lo que me interesa encontrar, la probabilidad. Entonces aquí va a suceder lo mismo que en este caso. Entonces lo que voy a tener que hacer es que a punto 5 le voy a restar el valor que hay de 0 hasta punto 8. Entonces, aquí podemos ver si vamos a la tablita, a ver si alcanza el valor. Entonces, si es punto 8, sería punto 2881. Entonces, lo que vamos a tener acá es, en este caso, ¿sí? Va a ser igual. Ahora, a punto 5 le voy a restar punto 22, punto 2881. Ese es el valor que encontramos, ¿no? Entonces, a punto 5 le resto punto 2281, punto 2881, y nos queda que es igual a punto 2119. Ese es el valor de la probabilidad que estoy buscando, de un 21,19%. Entonces aquí lo que sucede es importantísimo que vayan ustedes identificando la región que me va a servir según la interpretación que le estamos dando cuando es mayor, cuando es menor. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es hacer una resta, ¿sí? Considerando que está en esta mitad de lo que viene siendo la campanita. Ahora, de ahí tenemos otros casos. Los otros casos que tenemos, pues entonces vamos a pasar al otro caso que se nos puede presentar, que son estos de aquí. Entonces ahora imagínense que van a ser igual los mismos valores, en este caso punto 6 menor a punto 6, la probabilidad de z menor a punto 6, entonces sería lo que está del lado izquierdo, ¿sí? Entonces a mí me interesa todo lo que esté de este lado, ¿ok? Todo esto. Pero podemos observar que aquí nosotros ya tenemos una parte de la probabilidad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que aquí tenemos, por ejemplo, esta área que me interesa bajo esta curva sería la mitad, ¿sí? La mitad de la campana. Nosotros ya sabemos cuánto vale, que sería en este caso punto 5. Entonces sería punto 5 más lo que equivale a esta área de aquí, que sería del 0 al punto 6. Y ya sabemos cuánto es el valor de z en punto 6, que es punto 22,58. ¿Sí? Entonces, lo único que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Es que tenemos
que la probabilidad cuando z es igual, perdón, z es menor a 0.6, va a ser igual a 0.5 porque ya tenemos una parte, más lo que corresponde de lo que es la mitad donde empieza el otro hasta el 0.6 que es de 0.2258. Y eso nos da una probabilidad de 0.7258, o sea, de un 72.58%. Entonces ahí ya tenemos lo que corresponde a lo que a nosotros nos interesa. Aquí simplemente estamos haciendo el análisis de los valores que, cómo interpretarlo, ¿no? Ya dependiendo del contexto del problema, pues nosotros vamos a ir ubicándolo, vamos a ir encontrando los valores de las probabilidades. Pero aquí las dudas que se generaron y me solicitaron era de que no entiendo por qué le voy a sumar 0.5 o por qué se restan o cómo identificarlo. Pues estamos haciendo ese análisis primero y ahorita lo vamos a interpretar un poquito más en la resolución de un problema. Entonces aquí, en este caso, cuando es probabilidad de z mayor a menos 0.8, entonces acá me interesa lo que está del lado, ¿sí? Me interesa lo que corresponde a lo que es del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, ¿sí? Entonces vamos a marcarlo y tenemos que es esta parte, ahí se me salió. Entonces es lo que está del lado derecho a la línea vertical en menos 0.8. ¿Sí? Entonces acá todo esto me interesa. Y sucede algo parecido al anterior, que en este caso ya estamos abarcando lo que es la mitad de la campanita que ya sabemos que es 0.5. Entonces de aquí, de lo que viene siendo el centro hacia el menos 0.8, sabemos que el valor buscándole en la tabla es de 0.2881. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Ah, pues la probabilidad para z mayor a menos 0.8. Entonces tenemos que es igual a 0.5 por la mitad de la campanita más lo que corresponde a 0.2881. ¿Sí? Y eso nos da que corresponde a 0.2881. A la probabilidad o el área o la probabilidad. Ahora sí son valores o los dos de lo que corresponde. Entonces, supongamos que ahora nos están pidiendo lo que es la probabilidad para cuando z está entre 9 y 0.32. Como me está indicando que es entre esos dos valores, entonces aquí interesa el área que se encuentra aquí entre esos dos valores. Esta área es la que a mí me interesa. Bueno, entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es buscar el valor de z que va para punto 9 y punto 32. En este caso hay que tomar en cuenta que tanto, bueno, si los valores son positivos o negativos, van a ser los mismos valores para z. Digo, al ser simétrica, pues corresponden a los mismos valores. Entonces, si vamos a la en este caso que para punto 9 sería punto 31 de punto 9 y para el punto 32 entonces está punto 3 y me posiciono en la columna.
sería 0.1255. Y si buscamos los valores en la tabla, entonces nos quedaría valor, sería entonces en este caso sumar esas dos probabilidades. O sea, para el de punto 9 nos dio que es punto 3159 sumar el de punto 1255 que corresponde al valor para punto 32. Entonces aquí lo que se hace cuando tenemos un valor de z en la parte positiva y el otro en la parte negativa, pues vamos a tener que sumar esas probabilidades de cada uno. Y eso nos da que punto 31, 59 más punto 1255 nos da punto 44, 14, o sea, de un 44.14% estamos hablando. Aquí tenemos otro caso. Ahora tenemos la probabilidad de punto 25 menor a z, o sea, menor a punto 4, dice que el valor 27 está entre punto 25 y punto 4. Pues aquí me interesa encontrar esa área, vamos a marcar esa área. La área sería lo que está entre estas dos líneas, ¿sí? Pero aquí, a diferencia del anterior que estuvimos trabajando, pues aquí se hizo una suma. En cambio aquí no, me interesa el valor, siempre recuerden la parte central, va a ser del 0 al punto 4, voy a encontrar cuánto es su valor, y luego voy a encontrar el valor que va de 0 a 0.25. Entonces aquí, para que yo pueda encontrar esta área a punto 4, le voy a restar este pedacito que corresponde a la área que está en blanco. ¿Sí? Entonces aquí se va a hacer una resta. Entonces si regresamos a lo que es la tablita, buscamos el valor para punto 4, sería 1554. ¿Sí? Para el valor del punto 4 me corresponde 15.1554 y para el de punto 25 pues vamos a ver el punto 2 y hasta donde está el 5, que sería punto 0987, 0.087. Ese es el que le corresponde a punto 25. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en este caso? Vamos a regresar a la imagen, ¿sí? Entonces quiere decir que esto que va a ser igual, pues sabemos que para punto 4 es punto 15, 54, le voy a restar 0.09 o 57, ¿sí? Hago la resta y nos da que es igual a 0.0567, o sea, de un 5.67%, ¿no? El decimal que ya lo multiplicamos por 100 nos daría lo que es el porcentaje. Entonces aquí ya tenemos en este caso lo que corresponde a las áreas para identificar si vamos a sumar o restar los valores de las probabilidades, que ya una vez encontrando los valores de z en la tablita, pues ya ahí identificamos si hacemos la suma o la resta como comentaba. Bueno, ese es otros dos casos. Vamos a ver este último, que también se nos podrían estar presentando, ¿sí? Entonces vamos a quitar en este caso esta para que no nos vaya a confundir. Y entonces tenemos los siguientes dos. ¿Okay? Bueno, ahora qué pasa que tengo los valores cuando es de menos punto 9. Viene siendo lo mismo. En este caso, ok. Bueno, entonces aquí ya vimos qué sucede cuando tenemos un valor, cuando está en la parte negativa, en la parte positiva, viéndolo como bueno, se ve como una suma, hay que hallar las probabilidades y aquí se hace lo que es una resta. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si esos dos valores positivos serían negativos. Entonces haríamos también lo que es una resta.
considerar el momento de utilizar la distribución normal, o sea, cuando ya empezamos a resolver el problema y hacemos una normalización. Ahora hay que identificar los datos que se tiene el problema y escribirlos. Por ejemplo, si me están dando la media aritmética, la división estándar, si me están dando igual, digamos, en este caso, el dato importante de cuántas, según lo que me están pidiendo el problema, el dato para x igual a 5. Ahorita vamos a ver el contexto del problema y convertir esas unidades de medición a unidades z, representamos el intervalo, utilizando la variable z como lo mencioné hace un momento, y de ahí con el apoyo de la gráfica, en este caso la campanita, pues nos va a ayudar un poquito a identificar hacia dónde vamos a buscar los valores de la probabilidad, ¿no? Del área que vamos a ir comprobando. Y a contestar pues lo que se nos solicita. Por ejemplo, uno así como que sencillito y retomando las formas en las que se puede. Es una variable aleatoria distribuida normalmente con media 19 y desde 0 al 5. Determina la probabilidad de que cuando x toma un valor entre 20 y 25, cuando x toma valores mayores de 16, cuando x toma valores menores de 23, cuando x toma valores entre 15 y 22. Mis datos son el 20 y el 25. ¿Sí? Ya me están dando la media de 19 y la decisión están los 5. Debemos utilizar la formulita que les mencioné hace un momento. Identificamos la media, la decisión estándar y el intervalo que nos piden pues sería en términos del dato. En este caso sería el valor de x, 20 menor a x menor a 25. Entonces aquí tenemos dos valores. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos dos valores, estos dos valores los tenemos que normalizar. Entonces al dato que es 20 le resto la media, lo divido entre la desviación estándar. Lo mismo hago con el otro. Y tenemos dos valores, el punto 2 y el punto 2, los cuales los tenemos que ubicar, ¿sí? En la campanita, punto 2 y punto 2. Y lo que hacemos es buscar los valores de z, cuál es el valor de z que le corresponde cuando es punto 2 y cuando es 1.2. Ya una vez que los ubiquemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si es una suma, una resta, ¿dónde queda ubicado ese valor? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es que tengo que hacer una resta. Al valor de z de 1.2 le voy a restar el valor que le corresponde a cuando es punto 2. Pues aquí sería punto 30, en este caso punto 3849, le voy a restar el punto 0790. Ya nos da lo que viene siendo una probabilidad de punto 3086, que si ya lo queremos expresar en porcentaje, lo multiplicamos por 100, que sería en 30.53%. ¿Sí? Aquí tenemos el siguiente caso, cuando toma mayores a 16, y fíjense que aquí los valores que nosotros estamos utilizando son los valores de Z, no son los valores de los datos. Es muy importante que lo consideren para que lo puedan trabajar. Y aquí está, ¿no? Pues si son mayores, pues está lo que del lado derecho, entonces ya sabemos que aquí está abarcando la mitad de la campanita, entonces es 0.5 más el valor que va de 0 a 0.5. Y se hace una suma, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo se valor y aquí tenemos una breve de cómo se va a realizar ese cálculo de la probabilidad que nos están solicitando. Luego tenemos el otro cuando son menores a 23, normalizamos, punto 8, entonces va a ser todo lo que está del lado izquierdo. Entonces aquí también se hace lo mismo, vemos que abarca la mitad de la campanita, sería punto 5 más el valor que va de 0 a punto 8. En este caso para punto 8 es 28.5, entonces ya lo tenemos. En el siguiente ejemplo, entonces tenemos para los valores de entre 15 y 22, es otra igual. Hacemos la normalización para los dos datos, para 15 y para 22, y observamos dónde nos quedan los valores que tenemos. Nos dan menos 0.8 y el otro es 0.6, uno negativo y uno negativo. Si hacíamos 1 para 1,
La parte que nos interesa es la parte de medio, lo que queda entre estos dos valores. Entonces ahí buscamos el valor de z para menos punto 8, luego para punto 6, y ya de ahí lo que tenemos que hacer pues, es la suma de esos resultados. Y ya tenemos lo que corresponde a la probabilidad, dándolo por ciento, ya tendríamos lo que es el porcentaje. Entonces, esas son las formas, o más bien los casos que se nos pueden presentar para poder hallar lo que son las probabilidades. Y es muy importante tomar en cuenta estas consideraciones para poder entender un poquito más y poder realizar correctamente lo que son los cálculos de las probabilidades. Bueno, espero que les ayude un poquito el hecho de cómo representar los datos. ¿Sí? Es tomar en cuenta que pues todo de la componente de la probabilidad es 1 y que cada mitad corresponde a un testigo.